Buenos días a todos los que nos acompañáis en este Palacio de Congresos de León y también a los que nos estáis siguiendo en vuestras casas o en vuestro lugar de trabajo a través de streaming, que, vuelvo a recordar, se puede seguir a través de la página web ceilskills.es. Vamos a dar comienzo a este Foro de Formación Profesional de Castilla y León, que cumple su tercera edición. La formación profesional lo era siempre, pero se ha convertido en los últimos tiempos en un pilar absolutamente básico y fundamental en el sistema educativo, especialmente en el de Castilla y León, pero sobre todo en el desarrollo de esta possociedad que tenemos en el siglo XXI. Estamos en un mundo absolutamente cambiante, rápido, exigente, voraz en algunos casos, y la formación profesional se ha demostrado como una opción más que atractiva, muy valorada y, por supuesto, con un espléndido futuro para una solución laboral. La formación profesional en Castilla y León es francamente buena. Los datos están ahí, los datos lo demuestran y hoy que estamos celebrando además en estas jornadas este campeonato de Skills aquí en Castilla y León, lo avalan también los buenos resultados que los chavales obtienen cuando salen a competir fuera, a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Pero no solamente es buena en Castilla y León la formación profesional, es amplia. Hay un amplio abanico, un amplio catálogo de ciclos de grado medio, de grado superior, programas de formación profesional para el empleo, programas de formación dual. En definitiva, se trata de dar respuesta, se ha trabajado para dar respuesta a las necesidades reales que tiene el mercado laboral actual. Pero la formación profesional no es solo formación. Y lo vamos a poder ver y comprobar con lo que están haciendo los chavales aquí atrás de nosotros, en esa competición que se está celebrando en estos días. No es solo formación, sí, desde luego, hay que estar bien formados, muy bien formados para ejecutar bien el trabajo, pero hacen falta otras capacidades que se desarrollan muy bien a través de esta formación profesional. La creatividad, la resolución de problemas, enfrentarse a situaciones y saberlas resolver de manera eficaz, eficiente y rápida, además. Para eso hace falta también análisis crítico que desarrolla la formación profesional. Y una cosa muy valorada hoy en día, que es el trabajo en equipo. La verdad es que todas estas cualidades hacen a los estudiantes que salen de la formación profesional casi imprescindibles para integrarse en cualquier ámbito de trabajo. En estas jornadas, en estas dos jornadas que completan el foro, esta tercera edición del Foro de la Formación Profesional, queremos que todos los que estamos aquí, todos los que van a participar, que van a pasar por este escenario, trabajemos juntos desde diferentes ámbitos, desde el ámbito de la formación, desde el ámbito de la empresa, desde el ámbito de las instituciones, desde el ámbito de los estudiantes también, para impulsar esa formación profesional, para compartir entre todos ideas, para compartir experiencias, para compartir mejores prácticas en nuestro día a día, para abordar los desafíos que tiene no solamente la formación profesional, sino también la economía y el mercado laboral por delante, pero también las oportunidades. Siempre que hay un problema, decía alguien, surge delante también una oportunidad. Veámoslo ahí así. En estas dos jornadas que vamos a desarrollar este foro, tendremos oportunidad de valorar y de poner encima de la mesa todo esto, con una vista puesta en un objetivo claro, que es el futuro inmediato, pero también el futuro a medio plazo. Saber qué es lo que demanda el mercado laboral, tratar de conseguir una mejor sociedad en el ámbito laboral. Participemos todos. Yo os invito a que reflexionemos, a que participemos, a que aportemos, a que contribuyamos a ese mejor desarrollo de la formación profesional en Castilla y León. Así que, dicho esto, os doy a todos la bienvenida. Y vamos a empezar abriendo este foro con una ponencia. Le tengo un especial cariño y además porque fue profesor mío, el último profesor además con el que aprobé la carrera y uno de los que más aprendí. Tiene una labor difícil esta mañana porque le hemos pedido que nos hable del futuro económico al menos, que es en lo que él se maneja estupendamente, en Castilla y León.
¿Cómo ve él, como presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, de Zamora y de Palencia, el futuro económico a corto, medio o largo plazo, se lo voy a poner encima de la mesa, de Castilla y León? ¿Por dónde pueden venir las oportunidades, sobre todo para la formación profesional, que es lo que nos ocupa hoy, pero en general para todo el mundo de la empresa? Así que me es muy grato cederle la palabra y presentar en este escenario a Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Zamora y Palencia. Está claro que me quieres. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que se me ha hecho a esta jornada, a este congreso. La verdad es que es un placer, primero, estar en León. La verdad es un placer estar en León y también en un congreso de formación profesional que no deja de ser uno de los estandartes, una de las vías más importantes que tiene en este momento la sociedad y sobre todo la empresa, ¿no?, junto con la propia universidad. Miren, cuando me invitaron a hablar a ustedes sobre la economía de Castilla y León, pues la verdad es que lo que tenemos que hablar son de realidades, pero también de proyecciones y de, digamos, sensaciones que podamos tener, ilusiones que podamos tener con respecto a la economía en los próximos meses y en el próximo año 2024. Yo les voy a hablar de muchas cosas, pero como soy docente, me lo ha dicho el presentador, al cual también le quiero mucho, pues yo les voy a hablar de economía mundial, evidentemente, de economía de Castilla y León, les voy a hablar del Banco Central Europeo y tipos de interés, porque tenemos que situar de alguna forma lo que les voy a decir. Les voy a hablar también de contradicciones que no ayudan al crecimiento económico. Perdón, porque se me está metiendo esto. Les voy a hablar de recesión mundial, que no europea. Les voy a hablar de realidades socioeconómicas de Castilla y León y de señales optimistas, porque no todo es pesimismo. En definitiva, les voy a hablar de resiliencia, equilibrio, crecimiento estructural, eficiencia y eficacia en los fondos Next Generation. Les voy a hablar de déficit y deuda pública, de mercado laboral, de recesión, de inflación, de consumo de ciudadanos castellano-leoneses, de tipos de interés, de préstamos hipotecarios, de IPC, de Producto Interior Bruto de empresas y de familias. Dicho lo cual, les voy a hablar de muchas cosas, porque la economía se relaciona absolutamente todo. Cuando empezamos a hablar de las tendencias que hay, estamos hablando de todas estas variables. Y todas estas variables se tienen que combinar coherentemente y de una forma eficiente y eficaz, tanto por los gobiernos autonómicos como por los estatales, en este caso España y la Unión Europea, para que todo marche acompasadamente. Miren, existe una solidez en la economía mundial debido especialmente a dos perspectivas económicas que tenemos en la realidad y que mejora a pesar de dos cosas que está habiendo y que estamos teniendo ahí como un impacto importante. El encarecimiento de la financiación, están los tipos de interés constantemente subiendo a nivel mundial, y el freno de la actividad económica que se está dando también en el comercio internacional. El incremento del crecimiento mundial se verá provocado fundamentalmente por la economía china. Tenemos ahora el COVID-0 y, por tanto, la economía china empieza a reactivarse de alguna forma y va a impactar en todas las economías a nivel mundial. Si hablamos de la economía de Castilla y León en este año 2023, pues sin lugar a dudas va a ser bastante más débil que el año 2022. Tengan en cuenta que hemos pasado una pandemia en el 20 y eso nos ha hecho reimpulsar, volver a impulsar la actividad económica a nivel mundial, en este caso también de Castilla y León, por supuesto, y de España, y tenemos, digamos, una resaca de un parón de una serie de meses y una actividad económica en el año 20 que la estamos empezando a reactivar, esa resaca a quitar en el año 21-22 y todavía nos perdura el 23. El Producto Interior Bruto, lo que se dice que es la riqueza de España y, por tanto, de Castilla y León en este caso, se prevé que para este año será entre el 1,4 y el 1,7%. No podemos dar cifras exactas y el que las dé yo creo que se va a equivocar, porque es imposible, atendiendo al cambio de variables que está habiendo a nivel internacional, que podamos dar cifras exactas y mucho menos en economía. Miren, ¿y por qué esto va a mejorar? Parece que va a mejorar, porque, bueno, va a mejorar. Estábamos hablando de un Producto Interior Bruto en el año 22 del 5% y en este año 23 va a bajar entre el 1,4 y el 1,7%. Vamos a decrecer, vamos a hacer un crecimiento menor.
no ha de crecer, perdón, hacer un crecimiento menor. Vamos a seguir creciendo, pero no de una forma tan importante. ¿Por qué seguimos creciendo? Porque, claro, llega un momento en que existe una inestabilidad a nivel mundial. Existen dos grandes potencias que están teniendo un proteccionismo exacerbado, que es China y Estados Unidos, se tienen que proteger mutuamente y eso va a hacer un cambio a nivel internacional que va a trastocar de alguna forma el comercio en todos los sitios. Pues miren, no se espera una escasez del gas. Todo el problema de la guerra de Ucrania y de Rusia, que teníamos un gran problema de la escasez posiblemente de una de las energías más importantes, que es el gas, lo que hayamos sustentado en Europa a lo largo de todos estos años, no se espera una escasez del gas. Parece que los topes de los precios de la electricidad y del gas pues están cargando a las familias, pero seguimos con un cierto poder adquisitivo, seguimos gastando dinero. La inversión y la producción de las empresas empieza a respirar, y digo respirar entre comillas, si me permiten utilizar la simbología comillas, porque evidentemente lo que está pasando es que existe una gran incertidumbre en el ámbito empresarial y se está invirtiendo de una forma acompasada. Estamos esperando a ver qué es lo que va pasando. El despliegue de los fondos europeos por fin está llegando a la economía real. Y digo por fin de una forma no abrupta, sino poco a poco va llegando, pero lo estamos empezando a ver, de que está empezando a ver la eficacia y la eficiencia que tienen los fondos europeos. Y ayer se presentaba el Observatorio de Comercio Exterior del Servicio de Estudios, en donde decíamos que una de las fortalezas que tenía Castilla y León y que tenemos que evidentemente estar orgullosos de ellos es el comercio exterior. Tenemos un comercio exterior muy importante. Todo lo que les estoy diciendo está haciendo que en el año 23 y en el año 24 tengamos resistencia en el consumo de las familias sigan consumiendo, en una cosa muy importante que sigue estando el empleo, la empleabilidad sigue estando, que es una de las cosas que más pueden preocupar. El mercado laboral, por tanto, es estable, de una forma muy acompasada, y las inversiones de las empresas siguen existiendo a pesar de los tipos de interés y a pesar de una inflación sobrevalorada. Tenemos una inflación subyacente, la cesta de la compra, para que todos ustedes me estén entendiendo, que está desproporcionada y el consumidor, el ciudadano, empieza a tener sus preocupaciones. Miren, las empresas que tenemos alrededor, estoy hablando de Castilla y León, pero estoy hablando de España, ¿eh? Las empresas de Castilla y León tienen todavía la capacidad de mantener el empleo a costa de sus márgenes. Están reduciendo sus beneficios. Están incrementándose los costes de una forma desproporcionada. Uno de los costes que podría subir más es el salarial, que se está manteniendo. El precio de venta no le pueden subir porque pierden competitividad y están esperando a ver cómo se solucionan de alguna forma las variaciones en el comercio internacional y sobre todo en las políticas gubernamentales de todo el mundo. Miren, hay que tener precaución. Tenemos que tener precaución, tenemos que seguir andando, pero tenemos que ver a nuestros lados, izquierda y derecha, y sobre todo en el centro. ¿Por qué? Porque la inflación sigue a unos niveles desproporcionados. Parece que la inflación va bajando, pero es un efecto óptico, porque realmente la inflación en el año 22 por estas fechas ya estaba muy elevada y, por tanto, si hacemos la comparativa interanual, parece que está bajando la inflación, de hecho está bajando a nivel estadístico, pero la subyacente, que es la más importante, sigue estando en unos niveles muy elevados. La producción y la exportación ha empezado el año de una forma muy moderada. La incertidumbre hace que tengamos precaución en todo ello. Y los efectos de las subidas de precios empiezan ya a tener un cierto efecto en los salarios. No sabemos hasta qué punto vamos a hacer que los salarios suban en relación con los precios y las inflaciones que está habiendo. Y si se fijan, el Producto Interior Bruto que estamos teniendo entre el 1,4 y el 1,7%, en comparación con el año pasado, es un tema muy estadístico, porque el año pasado ya teníamos un Producto Interior Bruto muy elevado. Bien, todo lo que les estoy diciendo se fundamenta también en una posibilidad de una espiral inflacionista. Tenemos que mantener la inflación. Nuestro gran problema es la inflación. Si los precios suben, puede tener unas consecuencias bastante complicadas para la gestión tanto gubernamental como de las propias empresas y, por supuesto, de las familias.
Miren, tenemos también que tener en cuenta de que se está produciendo una disminución del consumo privado y empieza a haber una pequeña disminución de las exportaciones. Somos potentes, somos una comunidad muy fuerte, con productos premium, que fabricamos bien, que nos tenemos que creer que somos con productos premium, evidentemente, y que somos muy valorados en el resto del mundo, lo decíamos ayer, pero que tenemos algo que otras comunidades autónomas no tienen, que es la industria agroalimentaria, que no se puede deslocalizar nuestra tierra y, por tanto, no se pueden deslocalizar nuestros productos. Y eso es importante. Y somos una comunidad también industrial. Les puedo hablar del Banco Central Europeo y de los tipos de interés. Pero lo más importante que puede estar en este tema, y simplemente como un punto de referencia, es que en estos momentos existen unas contradicciones bastante importantes entre la política fiscal y la política monetaria. Miren, la política fiscal va en contra totalmente de la política monetaria. La política fiscal está sosteniendo artificialmente el consumo de los ciudadanos, todo lo contrario que persigue la política monetaria con las subidas de los tipos de interés. La política monetaria sube los tipos de interés, lo tiene que hacer el Banco Central Europeo porque de alguna forma tiene que mantener que los precios no suban y que la inflación baje. Tiene que haber una moderación de los tipos de interés. Pero, sin embargo, la política fiscal, disminuye el IVA de una forma generalizada y no se centra, por ejemplo, en los más vulnerables. Por tanto, está habiendo una contradicción que se tienen que poner de acuerdo tanto el Banco Central Europeo como las políticas gubernamentales y que tienen que ir a una porque pueden crear un caos o un conflicto en un momento determinado en donde un comercio internacional puede desestabilizar de alguna forma todas las proyecciones macro y microeconómicas de un país. Lo que sí que es cierto es que una cosa está clara, las familias están empezando a sufrir y están empezando a perder el poder adquisitivo. Un poder adquisitivo que se podía haber perdido anteriormente, pero que teníamos el gran ahorro que había generado en el año 2020 la pandemia. Mire, voy a hacer unas pequeñas conclusiones. He dado unas ideas por ahí. No es tan negro como se lo estoy pintando, Dios me libre. Sin embargo, sí que es verdad que la solución o la luz hay que verla atendiendo a las realidades que tenemos. Y estas realidades que tenemos tienen que estar muy bien gestionadas por todos los actores que intervienen en el aspecto económico. Estoy hablando de gobiernos, estoy hablando de asociaciones empresariales, de empresas y del propio consumidor, que si para su consumo de alguna de las formas, está parando el motor de la economía y, por tanto, el motor de la actividad empresarial. Si no hay consumo, no hay producción. Si no hay producción, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay impuestos. Y si no hay impuestos, no hay estado del bienestar. Por tanto, esto es una cadena que tiene que ir muy acompasada por todos los actores para que de alguna forma lleguemos a buen puerto. Miren, existe realmente un empobrecimiento, si se me permite, y siempre entre comillas, de la economía a nivel mundial. No me estoy centrando en Castilla y León. ¿Por qué? Porque cada vez hay más empresas que no soportan el incremento desorbitado de los costes y tienen que parar en algún momento. Y también hay más familias asfixiadas. La situación económica de Castilla y León es buena, pero podría ser mejor. Por ejemplo, existe un crecimiento muy plano. Recesión no va a haber, hay crecimiento. Para que haya una recesión tiene que haber 2 trimestres consecutivos de decrecimiento económico. No lo hay. Pero, sin embargo, tenemos un crecimiento que está ahí muy plano, que en cualquier momento puede tender hacia arriba como puede tender hacia abajo. Entonces, tenemos que tener preocupación. Tenemos que controlar la inflación y tiene que ser controlada por el Banco Central Europeo, pero tiene que ser en su justa medida, porque si empieza a apretar mucho con los tipos de interés y subirlo de una forma desproporcionada, es el efecto contrario, es que los tipos de hipotecas suben, los tipos variables, por tanto, los consumidores tienen menos poder adquisitivo y, por tanto, consumen menos. Fíjense bien que todas las variables están interconectadas. No es imposible separar una variable con respecto a otra. Por eso la economía nos dicen siempre a los economistas que no acertamos, seguramente, porque en cualquier momento cualquiera de las variables se toca y empieza a cambiar, a tocarse las campanas del resto de variables que tienen que ser coordinadas por muchos actores al mismo tiempo, ¿vale? Miren, de alguna forma, el ambiente socioeconómico que existe a nivel mundial es débil. Va bien, pero es débil.
Y podría suceder que a nivel mundial se entrara en una recesión. Cuidado, estoy hablando a nivel mundial, no a nivel europeo, ¿vale? Y mucho menos a nivel de España y de Castilla y León. Pero si existe el conflicto del proteccionismo entre Estados Unidos y China de una forma que se empieza a endurecer cada vez más, puede el mundo, el planeta, entrar en una recesión, en un decrecimiento económico a causa de ese enfrentamiento en el comercio internacional. Y evidentemente eso afecta a todos los continentes y por tanto a todos los países. Esperemos que no ocurra y evidentemente intentaremos de alguna forma entre todos que no ocurra. Sí que es cierto que en Castilla y León se necesita hacer unas realidades y que tienen que ser apoyados por todos. ¿Qué es? En primer lugar, los ciudadanos tienen que mantener su consumo. Los ciudadanos castellonenses, los de España, los de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, como yo les decía antes, si no hay consumo, no hay compras, no hay producción en las empresas, no se compra, no hay producción, no hay ventas ni nada. Para ello hay que contener las presiones inflacionistas. El Banco Central Europeo ha entrado muy tarde a la contención de las presiones inflacionistas. Entró mucho antes la FED, Estados Unidos, y ahora está bastante mejor, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es cierto es que más vale tarde que nunca. Ha entrado y tenemos que mantenerlo. Y las empresas de la región pues deberían deben de ser muy resilientes con el consumo, con la demanda. ¿Por qué? Se tienen de alguna forma, estoy hablando de la región, pero estoy hablando de toda España y también de la europea, hemos estado en un periodo de globalización y ahora entramos en un periodo de desglobalización, más de mente que de hechos. Estamos viendo a raíz de la pandemia que todo lo que ha salido fuera necesitamos tenerlo dentro, porque si no lo tenemos dentro no poseemos la herramienta de poder fabricar o de poder hacer las cosas porque no dependemos de fuera. Por tanto, es importante que la tendencia en una serie de años, no va a ser de aquí a mañana, exista una nueva regionalización y una nueva relocalización de los mercados. Es importante que nuestros productos se diversifiquen. ¿Por qué? Estamos sosteniendo la economía, estoy diciendo el sostenimiento de la economía. Nosotros vendemos prácticamente nuestros productos que exportamos en un 78% a Europa, un mercado muy estable, evidentemente. Nos van a comprar y nos van a pagar. Pero lo que sí que es cierto es que Europa en estos momentos está reduciendo sus producciones debido a la crisis que está habiendo y tenemos que seguir vendiendo nuestros productos, porque si paramos nuestras exportaciones disminuimos nuestras ventas y, por tanto, nuestros beneficios y nuestros márgenes. Tenemos que empezar a diversificar, a mirar fuera de lo que es Europa y a entrar en otros continentes, asiático, Iberoamérica, Estados Unidos. Por supuesto, hay que lanzar nuevos productos. Esto es fácil decirlo, pero tenemos que adaptarnos a los gustos de los consumidores. Y ha habido un antes y un después de la pandemia. Los consumidores pensamos de distinta forma. Actuamos de distinta forma y requerimos las cosas de distinta forma. El medio ambiente es importante y la protección del planeta es importante. Tendremos entonces que ir adaptando absolutamente todo. Y pues existe, perdón que se me está, no sé si se me está yendo, se me está yendo. Ahí. Existe un problema que está ahí, que se está empezando a decir en todos los medios de comunicación, lo estamos empezando a decir todos los economistas, no sé si me lo estoy poniendo bien, pero que todavía no somos conscientes. La gran guerra comercial de proteccionismo que va a existir entre dos grandes potencias, como he comentado antes, que es Estados Unidos y es China. Fíjese bien que China tiene casi el 80% de las tierras raras con las que se hacen los microchips a nivel mundial. Depende China, Estados Unidos de China, para poder proyectar sus inversiones tecnológicas y el resto del mundo. Entonces tiene que haber ahí un acuerdo evidentemente muy importante. Tenemos que hacer un mercado laboral resiliente, que yo creo que se está intentando, se está logrando. Hay una evolución del empleo positiva, la creación del empleo sigue estando. Fíjense bien, si en la pandemia se hubiera destruido empleo. El empleo es la base del dinero, el poder adquisitivo que tiene una familia y la posibilidad de seguir comprando y consumiendo. Por tanto, creo que se ha gestionado bien, pero que tenemos unos retos importantes en nuestros alrededores. ¿De acuerdo? Bien, yo les voy a hablar de optimismo. Les he empezado a hablar de, parece que hay cosas muy negras, ¿no?
pero sí que es cierto que hay que moverse en realidades y el optimismo se tiene que fundamentar en realidades para intentar solventar y eliminar fundamentalmente las amenazas, las barreras, esas que muchas veces nos impiden, y los riesgos, que son los que podemos adaptar de alguna forma como se hacen los planes estratégicos y que tendrían que hacer los planes estratégicos nuestros gobiernos y, por tanto, también la Unión Europea. Miren, estamos ya a los niveles previos de la pandemia. Nos hemos recuperado, estamos bien, tenemos la capacidad, hemos tenido la resiliencia de poder lograr algo que nos había paralizado completamente. Existe un incremento sostenido en la afiliación de la Seguridad Social. Nuestros empresarios, que son el alma de los puestos de trabajo, siguen creyendo en el sistema, siguen confiando en sus empresas y, por tanto, siguen confiando en sus ventas. El tejido productivo tiene capacidad de exportación. De hecho, fíjense bien, nosotros nos salvamos en la crisis financiera del año 2007 y 2008 gracias a las exportaciones, no al consumo interior dentro de lo que es Castilla y León, por supuesto, España y Europa, porque se había paralizado, se habían perdido puestos de trabajo y el consumo se había resentido. Logramos, las empresas que se mantuvieron, que supieron adaptarse a las exportaciones, vender fuera, gracias a la forma de trabajar, a nuestro sentido del deber, evidentemente el sentido común, y a nuestros productos, que son premios en el resto del mundo. Tenemos una tendencia a la reducción del déficit y de la deuda pública, aunque sí que es cierto que está desproporcionado en los últimos 2 años, es a causa de la pandemia y todas las consecuencias que ha habido. Hemos tenido que inyectar cantidades ingentes de dinero que seguramente si les ponemos las cantidades en un folio nos marearían. Y a Dios gracias, y digo a Dios gracias, estamos apoyados, mantenidos, sostenidos y además protegidos por la Unión Europea en todo este tema. Y existe un crecimiento estructural de la región. La diferencia entre estructural y coyuntural es que algo que puede ser en un momento desaparece. Y estructural es que estamos creando los pilares suficientes. Fíjense bien, muchas veces decimos, es que creamos los pilares y lo están creando los gobiernos. Miren, aquí los pilares los creamos todos. Aquí los pilares para que todo funcione los crea el ciudadano, creyendo en lo que está haciendo. Los crean los empresarios, que son los que mantienen las empresas y, por tanto, la empleabilidad. Los crean los gobiernos y los crean las asociaciones empresariales, que son las que coordinan de alguna forma todo esto. Y, por supuesto, la Unión Europea, que estamos protegidos por ella. La economía, por tanto, de Castilla y León es resiliente, decimos, resistente y equilibrada. Miren, como colofón o como conclusión, la diferencia entre un crecimiento de la economía de Castilla y León, aunque sea lento, o un decrecimiento de la misma, radica en encontrar, como les he dicho anteriormente, el equilibrio entre muchas variables. Y les he empezado a decir muchas cosas al principio. Voy a hablar. Son todas las variables que tienen que estar equilibradas. Fundamentalmente, en esos momentos, lo que más nos cuesta y el mayor problema que tenemos es la inflación. Y, por supuesto, una cosa muy importante es la de gestionar bien los recursos públicos, porque necesitamos tener confianza de que nuestros impuestos, nuestra actividad económica, nuestra realización dentro de lo que son el esfuerzo por parte de las familias, de las empresas y, por supuesto, de todo tipo de asociacionismo, está bien dirigido y bien coordinado, no solo por nuestros gobernantes, sino por nuestro sistema socioeconómico, que está sustentado por los bancos centrales y, por supuesto, por los gobiernos, tanto nacionales como autonómicos. Y esto se me cae. Bueno, pues solamente les quería decir esto. Muchísimas gracias.